China, dos ciudades legendarias comparten un pasado común. Sin cambios desde hace siglos, Gusen es conocida como la Venecia del Este. Fue construida en la ruta fluvial más grande del mundo antiguo. Y río abajo está Shanghái. En el pasado era un pequeño puerto comercial, pero hoy es una de las ciudades más grandes del país y la prueba de que China se está convirtiendo en una superpotencia económica. Dos ciudades. La primera, una ventana al pasado. Y la segunda, una imagen del futuro de China. Descubriendo China. Shanghái y Gusen. La antigua civilización china se construyó sobre el agua gracias a una red de ríos y canales que en el pasado unían el imperio. Hoy el agua une dos ciudades, una antigua y otra moderna. Shanghái se está convirtiendo rápidamente en la ciudad más grande de China. Tiene más rascacielos que la ciudad de Nueva York y el doble de habitantes. El paisaje de Shanghái es un testimonio del crecimiento exponencial de China. En solo 3 décadas, la población de Shanghái casi se ha duplicado y los rascacielos y carreteras han transformado la ciudad. Shanghái ya tiene 9 de los 100 edificios más altos del planeta y muchos más están en construcción. El Shanghai World Financial Center es el edificio más alto de China. Su cubierta tiene una distintiva abertura rectangular que proyecta una sombra muy especial sobre la ciudad. En ninguna otra ciudad el paisaje cambia tan rápido. Pero en Shanghái, los rascacielos no son las únicas maravillas de la ingeniería. Cada día 2 millones de automóviles entran y salen de la ciudad a través de sus 4.000 puentes. El puente Lupu es el puente de arco de acero más largo del mundo, con un tramo central a casi 550 metros sobre el río Huangpu. Hay tanto tráfico en la ciudad que las autopistas de varios carriles y niveles se han convertido en la especialidad de Shanghái. El rápido aumento de estas maravillas de la ingeniería es impresionante. Donde antiguamente solo había casas y granjas deterioradas, ahora se levanta un nuevo distrito financiero apodado la Manhattan de China. La ciudad de Nueva York tardó más de un siglo en conseguir su espectacular paisaje, pero el de Shanghái se conformó en poco más de una década.
Y todo comenzó con un río. Hace más de 1000 años, Shanghái era un pequeño pueblo de pescadores, construido en la desembocadura del río más largo de China, el Yangtze. En Shanghái, sus habitantes llaman a la ciudad Hu para abreviar, ya que Hu significa estuario de un gran río en chino. Ubicada en la desembocadura del Yangtze, Shanghái estaba en el lugar ideal para convertirse en la arteria principal del corazón de China, centro financiero y comercial. Hoy se puede imaginar cómo era Shanghái en el pasado, visitando una de las ciudades históricas más extraordinarias del país. A menos de 130 kilómetros río arriba desde Shanghái se encuentra la ciudad comercial de Wusheng. Mientras Shanghái se orientó al futuro, Wusheng sigue siendo un fósil viviente, un recordatorio de cómo era la vida en una ciudad comercial de hace 1000 años. Al igual que Shanghái, Wusheng se construyó cerca del agua y se hizo conocida como la Venecia del Este. Wusheng se encuentra en el corazón de una red de ríos y vías fluviales que se extendían por el norte, sur y oeste de la antigua China. Los canales dividen la ciudad en diferentes distritos, conectados por 11 puentes de piedra. Dos ríos rodean Wusheng, uniendo los estrechos canales artificiales del pueblo con las vías fluviales más grandes de China. En su apogeo, Wusheng tenía más de 10.000 hogares. Hoy todavía viven en Wusheng alrededor de 600 familias, y su estilo de vida ha cambiado poco en 300 años. Los lugareños construyeron sus casas sobre el agua, porque todo lo que necesitaban estaba frente a su puerta. Solo tenían que asomarse a la ventana para comprar fruta y verdura de los pequeños botes que traían productos de las ciudades vecinas. Las casas, tiendas y almacenes que bordean estos canales son ejemplos maravillosamente conservados de la arquitectura antigua de China. La mayoría de los edificios de madera están pintados de marrón oscuro. El motivo es que las casas están construidas con madera resistente al agua, pero a la que ataca fácilmente la carcoma. Por eso, durante generaciones, la gente ha tratado la madera pintándola con un aceite marrón oscuro. En chino, Wusheng significa pequeño pueblo marrón, aunque en realidad es el nombre de un antiguo comandante militar. Habiendo librado una famosa batalla en la región, el general Wu fue enterrado en esta ciudad que ahora lleva su nombre. Pero Wusheng no solo es especial por su arquitectura.
Esta ciudad comercial era antiguamente el epicentro del arte y la cultura del sudeste de China. Los canales de Gusen incluso inspiraron un estilo musical completamente nuevo. La histórica ciudad de Gusen ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad porque ha conservado gran parte de su extraordinaria cultura y de su industria. Sus calles adoquinadas están llenas de visitantes en busca de retazos del pasado de China. La tradición todavía es algo vivo en Gusen. La ciudad está llena de artistas y artesanos y cantantes que interpretan las canciones de la región. La ópera del tambor de flores es un tipo de canto chino tradicional. Antiguamente, era una especie de espectáculo de variedades satírico. Las canciones trataban de la gente de Gusen y de los campos circundantes, sus amores, intrigas familiares y también viejos cuentos populares estaban integrados en la ópera. Se dice que este tipo de ópera se creó en un periodo en el que varias inundaciones devastadoras expulsaron a los músicos de sus casas. Obligados a mendigar en la calle, se sentaban por parejas, uno tocando un tambor y otro cantando la historia de su hogar y su familia. El impresionante patrimonio de Gusen se construyó alrededor de sus canales. Barcos de toda China pasaban por Gusen trayendo noticias políticas e ideas revolucionarias. Los comerciantes se hicieron ricos comerciando con lo que podían, desde alimentos hasta telas. Gusen era famosa por fabricar las mejores telas del Imperio chino. Y la tradición continúa hasta hoy. Colgadas para secar en las altas vigas de madera, la simpleza de estas telas de calicó se transforma con los tintes naturales exclusivos de la región de Gusen. Con diseños inspirados en los campos circundantes, flores, paisajes y ríos, estas telas alegres y brillantes se usan sobre todo como manteles y cortinas. La colorida tela de calicó está hecha de las fibras de algodón. Pero Gusen también produce telas mucho más lujosas. Una de esas suntuosas telas estaba entretejida con hilo dorado y la usaban solo los emperadores, señores de la guerra y nobles adinerados. La historia de su creación comenzó con una taza de té. Se dice que la esposa de Huang Di, legendario fundador de China, estaba bebiendo té bajo un arbusto de morera. Estaba mirando cómo le daba vueltas una oruga a su capullo cuando éste cayó en su taza. En el líquido caliente, el capullo se deshizo en largos hilos finos. Y fue entonces cuando descubrió cómo hacer seda. $6.000 años después, los artesanos de Gusen todavía extraen fibras de seda con técnicas tradicionales.
En lugar de remojar los capullos en una taza de té, se hierven sobre el fuego y se agitan para aflojar las fibras. Desde que la primera emperatriz descubrió el secreto de la seda, elaborar esta tela ha sido trabajo exclusivamente de mujeres. Durante generaciones, hijas, madres y abuelas pasaban el día hirviendo capullos y luego hilando y tejiendo a mano la seda. Desde hace poco, este proceso se ha mecanizado. Esta gigantesca maquinaria industrial extrae la seda del capullo en bruto y hace bobinas listas para tejer. El proceso básico sigue siendo el mismo. Se usa agua hirviendo para aflojar el capullo y la máquina desenreda los mechones de seda del grosor de un cabello humano. Se necesitan 5.500 capullos para hacer 1 kilo de seda. Cada capullo contiene casi 900 metros de fibra de seda. Y se necesitan 5 fibras entrelazadas para formar un hilo que se pueda tejer en el telar. En Wuxen, los fabricantes innovaron en el tejido de la seda. Los telares de esta fábrica de seda eran tecnología punta cuando se instalaron en 1925. Cada telar tiene 2.000 piezas y más de 100 funciones diferentes. Fueron especialmente diseñados para hacer brocados, tela de seda adornada con intrincados bordados. Casi un siglo después, sigue siendo la mejor forma de hacer brocado de seda en China. Aún así, es un proceso extremadamente lento. Solo se avanza unos 7 centímetros al día. Se tardan 100 días en hacer un chal de seda. El proceso de convertir los capullos en seda era tan complicado y laborioso que no es de extrañar que la seda fuera uno de los productos más importantes del mundo antiguo. La seda entonces valía su peso en oro. Era un factor tan fundamental de la economía que 230 de los 5.000 caracteres más comunes del alfabeto mandarín tienen la palabra seda como núcleo. Durante más de 2000 años, el proceso se mantuvo en secreto. El castigo por sacar del país huevos de gusano de seda o capullos era la muerte. Sin embargo, los misterios de la fabricación de la seda se extendieron fuera de Asia, hacia el oeste, con la inmigración china.
Pero Gusen conservó su reputación como uno de los centros de producción de seda más importantes del mundo. Otro producto que salía de Gusen también se hizo popular en todo el mundo. Debajo de estas tapaderas cónicas de bambú hay una mezcla maloliente de levadura fermentada, trigo y habas de soja. Tras 6 meses de cocción al sol, dentro de estas ollas de barro poco profundas, la mezcla se transforma en salsa de soja. Esta fábrica en la antigua ciudad fluvial de Gusen ha estado elaborando y almacenando salsa de soja desde hace 150 años, utilizando el mismo proceso. Pero antes de eso, la salsa de soja se hacía con pescado. En la antigua China, la sal era increíblemente cara. Pero la gente descubrió que una salsa hecha con pescado fermentado tenía sabor salado. Según la leyenda, alguien arrojó unas habas de soja a la mezcla como relleno. En poco tiempo, la salsa de habas de soja, más barata, se había hecho tan popular que el pescado se eliminó de la receta. Las habas de soja que se usan para hacer la salsa pueden ser amarillas, verdes, marrones, moradas, negras o pintas. Y la cocina china hace una gran distinción entre las variedades. Pero la salsa de soja no es el único líquido famoso que se elabora en Gusen. En China se cree que beber fomenta la creatividad. A casi todos los grandes escritores y pintores del país les encantaba beber, por lo que los aspirantes a artista también buscaban inspiración dentro de una botella. En Gusen, la bebida preferida es el vino de arroz, elaborado con una receta milenaria. Esta bodega es famosa por elaborar vino dulce de Gusen. Para hacer este vino, el arroz glutinoso se cocina hasta que esté tierno y luego se enfría con agua. Los productores de vino de Gusen solo usan el agua pura de un antiguo pozo. Dependiendo de los minerales que contenga, el agua puede cambiar el sabor del vino. Y Gusen es famosa por producir un licor dulce y transparente. Tras agregarle un poco de harina y levadura, el proceso de fermentación comienza debajo de estas tapas de paja. Después de unas semanas, se retira el arroz y el líquido restante se destila. Almacenado en tinajas de barro, los lugareños lo llaman vino de 3 blancos: de arroz blanco, de harina blanca y de agua blanca. Todavía hoy la gente asocia beber este vino con las artes y la literatura. Pero la bebida más popular de Gusen era el té. Igual que el restaurante principal del pueblo, la casa de té era un lugar importante donde se contaban los chismes locales y las noticias del día. Pero según la leyenda, la primera casa de té de Gusen
no fue precisamente un éxito. El joven propietario estaba a punto de perder el negocio porque sirvió accidentalmente a sus clientes una infusión hecha con hojas venenosas. Pensó que la única forma de recuperar su clientela era encontrar un té legendario que crecía en las colinas. Pero en el camino se encontró con un anciano que estaba agonizando. El dueño de la casa de té le salvó la vida con unas hierbas curativas. Y el anciano, agradecido, decidió compartir con él los secretos en los que había trabajado toda su vida. Y como el viejo era un venerado maestro del té, la casa de té de Gusen pronto adquirió fama de servir el mejor té de China. En su apogeo, Gusen tenía más de 100 casas de té. Eran el lugar de encuentro favorito de artistas, poetas y músicos, que venían a hablar de sus obras. Gusen se convirtió en algo más que una ciudad comercial. Con tantos intelectuales reunidos en sus casas de té, pronto se consideró un lugar refinado. Gusen debe su éxito a los ríos y canales, el alma de la antigua China. La ciudad tenía la posición ideal para aprovechar los recursos que provenían del agua. Sobre todo porque hace 1500 años, un emperador soñó con conectar todos los canales y ríos de China en una sola vía fluvial. Era un sueño que cambiaría este imperio milenario para siempre. Como Gusen es apodada la Venecia del Este, no resulta sorprendente que los astilleros de esta antigua ciudad fluvial tengan una larga e ilustre historia. Los hallazgos arqueológicos sugieren que los primeros habitantes de Gusen construían sus botes a orillas del río, como siguen haciendo los lugareños a día de hoy. Recientemente se han descubierto los restos de un bote de madera cerca de Gusen y se estima que tienen 7500 años. Hoy en los astilleros de Gusen todavía se construyen sampanes, botes con el fondo plano, sin quilla, impulsados por un remo o una vela. Los constructores de barcos chinos fueron grandes innovadores, creando diseños diferentes como el timón de espadilla. Esta combinación de remo y timón impulsa y dirige simultáneamente los botes de fondo plano. Aún más impresionante fue el diseño de una nueva vía fluvial. Varios emperadores sucesivos crearon el canal más grande conocido hasta la fecha. Para controlar el imperio chino unificado, los emperadores querían conectar todos los ríos y lagos del país y ofrecerles una vía única a comerciantes, marineros y pescadores. En el siglo VI, 5,5 millones de personas cavaron un canal que unía el fértil valle del Yangtze con las ciudades del norte. Cuando se terminó,
El Gran Canal era una maravilla de la ingeniería, comparable a la Gran Muralla China. Gusen se construyó a orillas de la enorme vía fluvial que recorría unos 1.770 kilómetros a través de China. En el Gran Canal, los comerciantes y los marineros evitaban el mal tiempo y a los piratas que controlaban el mar abierto. El Gran Canal era la forma más segura de llevar alimentos de las ricas tierras agrícolas del sur a las abarrotadas ciudades del norte. Las ciudades que crecían a orillas del Gran Canal se llenaron de riqueza. Pero mantener esta gran vía fluvial era una tarea épica. Más de 11.000 barcazas de grano, tripuladas por 121.000 soldados y oficiales, llegaron al norte desde los fértiles campos del Valle del Yangtze. A mediados del siglo XV, la dinastía Ming empleaba a 47.000 trabajadores para mantener el Gran Canal. Hoy la mayor parte del Gran Canal se ha rellenado, pero la sección de casi 500 kilómetros que hay alrededor de Gusen todavía está en uso. Las barcazas transportan madera, acero y otros materiales de construcción por el canal hacia el río Yangtze con destino a Shanghái. El contraste entre las dos ciudades comerciales, la histórica Gusen y la moderna Shanghái, no podría ser más extremo. El segundo puente marítimo más largo del mundo, que se interna más de 30 kilómetros en el océano, conecta el Shanghái continental con las islas costeras, transformadas en el puerto de aguas profundas de Yangshan. El puerto de Shanghái era demasiado pequeño y le faltaba calado para hacer frente al gran volumen de mercancías que pasaban por él. Por eso, en 2001, el gobierno decidió construir algo más grande. En 2010, Shanghái superó a Singapur, convirtiéndose en el puerto comercial más activo del mundo. Más de 650 millones de toneladas de mercancías pasan por el puerto cada año y más de 5.000 camiones contenedores llegan al puerto cada día. Al puerto de aguas profundas de Yangshan llegan los buques portacontenedores más grandes del mundo. Con casi 50 kilómetros de muelle y 50 atracaderos, más de 800 embarcaciones pasan por el puerto cada mes.
Shanghái ha transformado el mercado mundial. Supera en productividad y eficiencia a cualquier otro puerto del mundo. Pero la revolución en el agua no es nada en comparación con lo que le ha sucedido a la ciudad de Shanghái. El río Huangpu separa el viejo y el nuevo Shanghái. En la zona oeste, el paseo marítimo conserva la arquitectura colonial de la década de 1920. Pero al otro lado del río, contrasta el paisaje futurista del distrito de Pudong, el centro del auge económico de Shanghái. Pudong significa al este del río, y a mediados del siglo XX era solo tierra de cultivo fangosa. Pero una explosión de edificios e infraestructuras lo ha transformado en un distrito financiero de alcance global. Entre 1990 y 2004, se construyeron más de 6.700 edificios de más de 11 pisos en Pudong y Shanghái. El más grande de todos es el Shanghai World Financial Center. Terminado en 2007, fue el segundo edificio más alto del mundo, con casi 500 metros de altura. Sigue siendo el edificio más alto de China, por ahora. Cubierto con 14.000 metros cuadrados de vidrio, se tardan 3 meses en lavar los cristales de la fachada. Un trabajo con riesgos laborales especiales. En verano, el vidrio se calienta tanto que el agua se evapora al momento, mientras que en invierno se congela. Puede estar nevando en el piso 100 y al mismo tiempo llover en el 46. Los ventanales de la plataforma de observación se limpian cada 2 semanas. El Shanghai World Financial Center tiene la plataforma de observación más alta del mundo, a más de 450 metros de altura. Y las vistas son sensacionales. La ciudad se ha convertido en una meca para arquitectos internacionales que compiten para crear la megaestructura de ingeniería más ingeniosa. Cada poco tiempo se edifica un nuevo monumento al gran poder financiero de Shanghái. Estos son los cimientos del más grande de todos. La Torre de Shanghái tendrá unos 630 metros de altura y será el edificio más alto de China. El impresionante ritmo de crecimiento de Shanghái es el motor que impulsa la economía de la nación. Hoy China emplea el doble de acero que Estados Unidos, Europa y Japón juntos. Este delirio constructivo no es accidental. En la década de 1990, el gobierno chino decidió que Shanghái llevaría al país al siglo XXI.
Se concibió un plan con 3 rascacielos, cada uno más alto que el anterior, que se elevaran por encima de Shanghái. Era difícil imaginar una transformación tan radical. Así que en 2002, el Centro de Planificación Urbana de Shanghái construyó un modelo de su ciudad del futuro. Hace 30 años, los rascacielos que se elevan en la orilla este del río Huangpu no existían. Y no solo se ha transformado el distrito financiero de Pudong. Para acoger el crecimiento de población que se prevé, en la última década se han creado 9 ciudades satélite en las afueras de Shanghái. Shanghái se convertirá en una megaciudad diferente a todo lo que conocemos. La incesante ambición y el meteórico crecimiento de la metrópoli más moderna de China se refleja en el futurista espectáculo lumínico del emblemático paisaje de Shanghái. Shanghái está obsesionada con la luz. Los diseños fluorescentes parpadean en los rascacielos y aquellos que no se iluminan están cubiertos con enormes pantallas donde se ven anuncios digitales. Incluso los bajos de los puentes están iluminados con luces ultravioletas. Un paseo por la ciudad de noche es como entrar en un mundo futurista sacado de una película de ciencia ficción. China está experimentando el proceso de urbanización más espectacular de la historia. En 2015, más de 700 millones de personas vivían en las ciudades y pueblos de China. Por primera vez en los 5.000 años de historia del país, su población urbana superaba a la rural. Y Shanghái es el modelo a seguir, con unos 300.000 nuevos habitantes cada año, todos con la esperanza de participar en este auge económico. Shanghái tendrá 22,5 millones de habitantes en el año 2020. Casi de la noche a la mañana, el antaño humilde puerto comercial se ha transformado en una megaciudad llena de maravillas de la ingeniería. Shanghái ha reinventado el concepto de las antiguas ciudades fluviales chinas, impulsándolas hacia el futuro.
Cuando se decidió que Shanghái sería la superpotencia industrial, económica y financiera de la China moderna, la ciudad adquirió el sobrenombre de Cabeza del Dragón, la que llevaría al país al siglo XXI. Hoy los ojos del dragón siguen fijos en el horizonte, proyectados firmemente en el futuro de la nación.